Muy buenas tardes. Hola Estela, ¿cómo estás? Bueno, Hola, profe. ¿cómo estás, Estelita? ¿Bien usted? Bien, 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 por lo menos. Bien, día de hoy vamos a hablar de lo que es trastorno disocial, que nos habíamos quedado ahí la clase anterior, ¿sí? ¿Qué es, digamos, este trastorno, primero y principal? ¿Sí? También se conoce como trastorno de conducta o trastorno antisocial, etcétera, etcétera. Pero es un trastorno que se caracteriza por un patrón, podemos decir, persistente de comportamientos antisociales y también violación de los derechos de los demás. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería? Un patrón, digamos, de conducta que es obviamente continuada, que se caracteriza principalmente porque el niño o el adolescente, ¿sí?, que lo padece, rechaza y viola de forma, digamos, repetitiva, de forma persistente, las normas sociales y los derechos básicos de otras personas, ¿sí? Siendo, digamos, un comportamiento inadecuado para su edad. Bien, es un trastorno de la conducta que afecta más a los niños que a las niñas y aparece a finales de la niñez y al comienzo de la adolescencia, ¿sí? Si se manifiesta, por ejemplo, en adultos, entonces ahí ya hablaríamos de lo que es trastorno antisocial de la personalidad. Bien, entonces, el niño o adolescente que padece lo que es el trastorno disocial tiene un comportamiento muy agresivo y lo demuestra mediante ataques a otras personas, a animales, eh, dañando, violando, por ejemplo, las propiedades de terceras personas, incumpliendo gravemente las normas, realizando actos vandálicos, cometiendo actos fraudulentos, robos, entre otros, ¿sí? Y los jóvenes que padecen este tipo de trastorno carecen de empatía, ¿sí? Siendo totalmente, digamos, indiferente para ellos lo que son los sentimientos, las emociones, los derechos de los demás, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este trastorno? Perjudica también en otros aspectos, por ejemplo, todo lo que son relaciones sociales, todo lo que es el rendimiento eh, en la escuela, ¿sí? Ya, a ver, si hablamos de lo que son los síntomas, ya nombré anteriormente, incluimos todo esto de la agresión, por ejemplo, a personas, animales, destrucción de la propiedad, violación de las normas, de las reglas sociales, engaños, mentiras repetidas, robos, hurtos. Podemos también incluir lo que son comportamientos sexuales inapropiados, faltas graves, faltas repetidas en la escuela, dentro de casa también, falta de empatía, remordimiento, comportamientos impulsivos, comportamientos irresponsables, ¿sí? Bien, pero los principales síntomas, por ejemplo, de un niño o adolescente se pueden manifestar con esto de la falta absoluta, por ejemplo, del sentido de la culpabilidad, ¿sí? Mienten con mucha facilidad, son, digamos, deshonestos, cometen abusos, ¿sí? Agresiones a terceros, actos crueles, la irresponsabilidad, el egoísmo, son arrogantes, ¿sí? Tienen, como decimos nosotros, ese sentimiento por ahí de superioridad, manipuladores, ¿sí? Amenazan, intimidan, ¿sí?, a terceros, ¿bien? También interpretan las reacciones de los demás como un peligro, ¿sí? Y en consecuencia, ¿qué hacen ellos? Actúan de forma agresiva, ¿bien? Además de provocar daños materiales, ¿sí? Como por ejemplo los incendios, los robos que nombramos antes, los actos crueles a los animales, ¿sí? Torturas, etcétera. También sienten una indiferencia ante el malestar de los demás, de los terceros,
En adolescentes también puede surgir el tema de abuso de sustancias, como es la droga, como es el alcohol, las peleas, digamos, también frecuentes, ¿sí? Reacciones sociales o muy escasas o abusivas o directamente nulas, ¿sí? Ellos no piensan, digamos, en las consecuencias de sus actos, ¿sí? Tienen comportamientos impulsivos también, tienen conductas temerarias, se escapan de casa, faltan muy a menudo, por ejemplo, a la escuela, a las instituciones donde asisten. Esas, digamos, que son síntomas, ¿sí? Que se presentan muy a menudo en niños y adolescentes con el trastorno disocial, ¿sí? Bien, también, a ver, los niños que padecen este trastorno pueden sufrir otro tipo de trastorno, por ejemplo, la depresión, por ejemplo, hiperactividad, eh, déficit de atención, trastorno del aprendizaje, ¿sí? Entonces, estos síntomas que yo les nombré son persistentes, ¿sí? Pueden interferir muy significativamente en la vida diaria, digamos, de ese individuo, ¿sí? En las relaciones interpersonales, en el desempeño académico, en el funcionamiento social. Por eso es importantísimo, como siempre lo digo, me van a escuchar decirlo miles de veces, el diagnóstico preciso del trastorno, ¿sí? Esos síntomas deben ser consistentes, deben ser persistentes durante un periodo de tiempo prolongado, ¿sí? Y no hay que atribuir, obviamente, otras, que no estén asociados, digamos, con otras condiciones médicas, con otras condiciones psiquiátricas, ¿sí? Ya después, si hablamos, por ejemplo, de lo que son las causas, que todavía no está completamente comprendido, ustedes saben que el cerebro humano todavía nos falta bastante para llegar a comprenderlo en su totalidad, pero hay factores tanto genéticos, biológicos, psicológicos y ambientales que pueden contribuir al desarrollo del trastorno, ¿sí? Todo lo que son factores también familiares, como el abuso, la negligencia infantil, ¿sí? La exposición a ciertos modelos de comportamientos antisociales, la falta de supervisión parental, todo eso también puede aumentar el riesgo de padecer trastorno disocial, ¿sí? Y además de eso tenemos todo lo que son los factores individuales, ¿bien? Como es, por ejemplo, la impulsividad, la falta de empatía, la capacidad limitada para regular todas sus emociones, que también juegan un papel muy, muy importante, ¿sí? Y luego tenemos lo que son los factores social y psicológicos, ¿sí? Aquellos niños, por ejemplo, que hayan carecido, o crecido, no carecido, crecido en hogares donde los problemas de marginalidad, de conductas existen, son frecuentes, también es mucho más probable que desarrolle en este caso, este tipo de trastorno, por ejemplo, haber un niño que sufrió maltrato, ¿sí? Por parte de uno o de ambos progenitores, ¿sí? O que estuvo en presencia de conflictos intrafamiliares de una forma constante, el niño que ha sufrido rechazo social, todos esos son factores que pueden afectar negativamente a su conducta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos aprenden qué es la forma natural de responder ante los conflictos, ¿sí? Otro de los motivos, ¿sí?, que puede dar lugar a lo que es el trastorno disocial está relacionado con el tipo de educación que reciben desde pequeñitos, ¿sí? Si un niño o un adolescente ha sido educado de una forma, digamos, autoritaria, con castigos muy severos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se portaba mal, o por el contrario, a ver, sus padres pueden haber sido permisivos de una forma muy excesiva, ¿sí? Los niños también que han pasado por alto, perdón, los padres que han pasado por alto los comportamientos inadecuados y rebeldes de sus hijos y no los aprendieron, todo eso puede favorecer también
la aparición de este tipo de trastorno de conducta, ¿sí? Ya cuando hablamos de, por ejemplo, los factores biológicos, tenemos todo lo que son factores genéticos, ¿sí? Que son una de las causas que motivan el desarrollo de un trastorno disocial. También podemos hablar de la falta de responsabilidad, de honestidad, de madurez, de empatía, que también pueden ser motivos de factores biológicos, propios obviamente de su biología y de su genética, los cuales también pueden explicar la aparición de este trastorno. Y otra de las causas que responde a este problema es la que tiene relación con el desarrollo, del lóbulo frontal, ¿sí? Que es uno de los 4 lóbulos que compone la corteza cerebral. El lóbulo frontal en realidad es el responsable de los procesos cognitivos. ¿Qué quiero decir? Que es el que se encarga de planificar, de elegir y de tomar decisiones conscientes y voluntarias relacionadas con la conducta y relacionadas con sus consecuencias. Bien, antes de seguir con diagnóstico, tratamiento, etcétera, les quiero compartir un pequeño videíto con respecto al trastorno disocial. Denme un segundo. Ahí lo voy a compartir en este momento. Voy a agrandar la pantalla para que se vea. En este vídeo vamos a hablaros sobre el trastorno antisocial de la personalidad, qué es y cuáles son sus principales síntomas. El trastorno antisocial de la personalidad se caracteriza por un patrón de larga duración de abuso de los derechos de otras personas, manipulación y conductas delictivas en general. Se diagnostica a partir de los 18 años, pero se estima que muchos de los síntomas se desarrollan en edades anteriores. Cuando se detecta sintomatología similar antes de los 15 años, aunque normalmente no sea de forma tan acentuada, entonces estaremos hablando del trastorno disocial de la personalidad. Una persona con trastorno antisocial de la personalidad a menudo siente poca o ninguna empatía hacia los otros y no ve problema alguno en transgredir la ley para su propio beneficio. Son individuos que tienden a mostrarse insensibles, cínicos y despectivos hacia los sentimientos, derechos y sufrimiento de los demás. Pueden tener una autovaloración inflada y arrogante. Por ejemplo, sienten que el trabajo es algo que no se encuentra a su altura. Carecen de una preocupación realista acerca de sus problemas actuales o sobre su futuro, y suelen ser excesivamente obstinados, seguros de sí mismos e incluso engreídos. Son superficiales, volubles y al hablar utilizan habitualmente la jerga verbal para impresionar a quien no está familiarizado con sus hábitos. El trastorno antisocial de la personalidad es un 70% más frecuente en hombres que en mujeres, y la tasa de prevalencia se encuentra entre un 0,2 y un 3,3% de la población general. Por suerte, al igual que la mayoría de los trastornos de la personalidad, el trastorno antisocial a menudo disminuye de intensidad con la edad. La gran mayoría de personas con trastorno antisocial de la personalidad no buscan tratamiento. Este es un rasgo muy común en las personas con trastornos de la personalidad, que por lo general no buscan ayuda hasta que la enfermedad comienza a interferir de manera significativa su vida y la de sus allegados. Esto suele ocurrir cuando sus recursos de afrontamiento ya no pueden hacer frente a los distintos eventos conflictivos de la vida. En cuanto a las causas del trastorno, los investigadores de hoy no saben qué causa el trastorno de personalidad antisocial. Hay muchas teorías sobre las posibles causas. La mayoría de los profesionales está de acuerdo con un modelo biopsicosocial de la causalidad, es decir, las causas son probablemente debidas a factores biológicos, sociales, por ejemplo, cómo una persona interactúa en su desarrollo temprano con su familia, amigos y otros niños, y psicológicos,
factores de la personalidad y el temperamento del individuo moldeados por su entorno. Esto sugiere que un solo factor no es responsable, más bien es la naturaleza compleja y probablemente entrelazada de los 3 factores los que desencadenan este trastorno. Como ya hemos dicho, las personas con trastorno de personalidad antisocial no admiten que tengan un problema, y mucho menos que necesiten ayuda ni tratamiento. Por este motivo, es imprescindible que exista un estímulo externo lo suficientemente fuerte o importante que les ayude a aceptar dicha condición. Esto puede venir de la propia familia o incluso de la justicia, que le ordene tomar tratamiento. No es extraño que este trastorno se agrave debido al consumo de drogas, algo relativamente habitual en estos individuos. Por este motivo, en muchas ocasiones la terapia debe abordar ambos problemas. La terapia grupal puede ser clave para hacer entender a la persona que puede interactuar con los demás sin necesidad de violencia o desprecio. Si bien se presupone que el trastorno es una enfermedad crónica, algunos síntomas, especialmente el comportamiento criminal, pueden ir disminuyendo poco a poco, con el paso del tiempo y un tratamiento adecuado. Bueno, aquí termina este vídeo por hoy. Esperemos. Bien, ahí, bueno, les quería compartir a ustedes ese pequeño videíto y nosotros seguimos charlando de lo que es diagnóstico y lo que es el tratamiento de los trastornos, del trastorno, perdón, disocial. A ver, lo que es diagnóstico primero de este trastorno, ¿en qué se va a basar? En la evaluación clínica, primeramente de los síntomas y del comportamiento de ese individuo, ¿sí? También se recopila todo lo que es información de múltiples fuentes, tanto de los padres, de los maestros, de cualquier, perdón, otro profesional profesional de la salud que se encuentre atendiendo a este niño adolescente. Y ya si hablamos del tratamiento del trastorno disocial, suele implicar combinaciones de intervenciones psicológicas, intervenciones conductuales, intervenciones familiares, ¿sí? También se puede incluir lo que es la terapia cognitivo-conductual, la terapia familiar, todo lo que es entrenamiento en habilidades sociales, en manejos conductuales. Y en algunos casos también se puede considerar el tema de los medicamentos, como por ejemplo lo que son los estabilizadores del estado de ánimo o también los antipsicóticos. ¿Para qué? Para controlar todo síntoma grave, ¿sí? O también para controlar lo que es, perdón, comportamiento agresivo, ¿sí? Por ejemplo, los estabilizadores del estado de ánimo, ¿sí? Hay algunos medicamentos utilizados para tratar el estado de ánimo, como es el litio, como es el ácido valproico, que también pueden ser muy, muy útiles para controlar el tema de la irritabilidad, de la agresividad, de los cambios de humor, ¿sí? En estos niños adolescentes con trastorno disocial, ¿sí? Son medicamentos que ayudan a estabilizar, como dice, el estado de ánimo y también a reducir la impulsividad. Y el otro que le nombré son los antipsicóticos, ¿sí? En casos, por ejemplo, con síntomas graves de trastorno disocial, como es la agresión física, como son los comportamientos violentos, ahí se puede prescribir antipsicóticos para controlar esos síntomas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, por un lado los antipsicóticos atípicos, como es la risperidona, la olanzapina, ¿sí? Que son los más efectivos, podemos decir, para reducir la agresividad y la explosividad, digamos, emocional en algunos individuos con trastorno disocial, no en todos. Y después tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son los ISRS, ¿sí? Como es, por ejemplo, la sertralina, como es, por ejemplo, la fluoxetina, que también son muy útiles
para este trastorno están asociados con síntomas de ¿qué? De depresión, de ansiedad y trastorno del control de los impulsos. Entonces, son medicamentos que también pueden ayudar al estado de ánimo y pueden reducir la impulsividad también en algunos casos. ¿Sí? Siempre hay que tener en cuenta que el tratamiento farmacológico debe ser individualizado. ¿Sí? ¿Por qué siempre digo esto? A ver, lo que a mí me resulta bien, quizás a Estela, a Daniela, no, ese medicamento le surge el mismo efecto. Y también el tema de la parte del tratamiento farmacológico debe ser supervisado siempre por un médico especializado en salud mental, ¿sí? Como es un psiquiatra. Bien, y recuerden siempre que todo fármaco puede tener efectos secundarios y riesgos potenciales, ¿sí? Y que no todos los individuos, como les dije antes, se benefician con ese tratamiento farmacológico. Bien. Otra cosa con respecto a esto, al tratamiento farmacológico, generalmente se combina con intervenciones psicosociales, como les dije antes, como es la terapia cognitivo-conductual, el entrenamiento de las habilidades sociales, la terapia familiar, ¿sí? Mayormente los niños y adolescentes con este tipo de trastorno, todo su tratamiento se enfoca en un tratamiento integral y un tratamiento, digamos, completo, ¿sí? Bien, no es que hay un tratamiento único y específico para el trastorno disocial, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el papel que desempeñaremos nosotros como acompañantes terapéuticos en un niño o adolescente con trastorno disocial? ¿Sí? Nuestro papel principal es proporcionar apoyo emocional, ¿sí? Orientación, asistencia práctica, tanto al niño, adolescente y a su familia, ¿sí? Eso puede implicar que desarrollar habilidades de comunicación efectiva, manejo del estrés, resolución de conflicto, apoyo en la implementación de estrategias del manejo del comportamiento que van a ser obviamente recomendadas por los profesionales de la salud mental, ¿no? ¿Sí? Y es importantísimo el tema de colaborar con los profesionales, como son los psicólogos, como son los psiquiatras, los trabajadores sociales, etcétera, para poder garantizar este enfoque que yo les decía anteriormente, integral y obviamente coordinado para el tratamiento del individuo. ¿Sí? Bien. Otra cosa, en función a la edad en que comienza este trastorno, tenemos el tipo inicio infantil, ¿sí? Que se inicia por lo menos una de las características del trastorno antisocial, de todos estos síntomas antes de los 10 años, ¿sí? De edad. El tipo de inicio, digamos, adolescente, ¿sí? Que se inicia por lo menos una de estos síntomas o características del trastorno disocial después de los 10 años de edad, ¿sí? Y después hay otra clasificación que según el nivel de gravedad. Tenemos leves, moderados y severos. Si hablamos de los leves, ¿sí? Son aquellos individuos que tienen pocos problemas de conducta, que presentan, digamos, los mínimos requisitos para poder ser diagnosticados, ¿sí? Y los daños que causan, podemos decir que son relativamente pequeños, ¿sí? Una que otra mentirita, una que otra escapadita de la escuela, fuga, ¿sí? Uno que otra permanencia sin permiso en la calle, por ejemplo, a la noche, a la tardecita, ¿sí? Algo un poco leve. Luego tenemos el moderado, que acá el comportamiento y su efecto sobre los demás es de leve a severo, ¿sí? Acá podemos incluir hurto, dañar físicamente a víctimas, a terceros, y el severo, ¿sí? Que acá hablamos de múltiples problemas de conducta, ¿sí? Que causan obviamente daño de consideración a otros. Ejemplos,
sexo forzado, crueldad física, uso de armas, robo con fuerza, robo con violencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces, con respecto a la estrategia, la implementación, ¿sí? Tenemos, primero que nada, la evaluación de los problemas y el contexto, que obviamente es sumamente importante desarrollar un listado de las fortalezas y las debilidades o los problemas de este niño y adolescente con cada uno de los diferentes sistemas. Hablamos individual, familiar, de compañeros, en la escuela, en la comunidad. Una vez que se establece ese diagnóstico, ¿qué hace el especialista? Va a desarrollar una hipótesis, obviamente con el equipo, con el supervisor, teniendo en cuenta todos los, digamos, los factores relevantes que deben ser bastante concretos, ¿sí? Luego, para lograr que se mantenga, digamos, un clima positivo de fortaleza y de cambio, ¿sí? Se debe compartir todo lo que son actitudes optimistas, ¿sí? Bien, y tenemos que tener en cuenta también las expectativas del equipo de trabajo. Transmitir todo eso de forma realista, ¿sí? A todo contacto terapéutico que nosotros trabajemos. Bien, debemos brindar acciones concretas que puedan ayudar a mantener esa fortaleza, ¿sí? Primero que nada, no hay que utilizar términos peyorativos al hablar, al escribir, por ejemplo, sobre el paciente, ¿sí? Bien, cuando el clínico, por ejemplo, tenga problemas para identificar a veces aspectos positivos en este niño, en este adolescente o en la familia, va a solicitar el apoyo del equipo, ¿sí? Y nos enseñarán técnicas para visualizar positivamente la situación o las conductas. ¿Bien? Eso también que es sumamente importante. Bien, también otra cosa que por ahí puede llegar a suceder en muchas ocasiones. Un segundo. Bien, en muchas ocasiones, a ver, muchos padres se preguntan cuáles son las responsabilidades que deben tener sus hijos, ¿sí? Y parece existir un acuerdo acá. Respetar las reglas familiares y sociales, ¿sí? Asistir a la escuela, que creo que todos estamos de acuerdo, ¿sí? Y esforzarse de una manera, digamos, razonable, ¿sí? Ayudar en la casa, no dañar a otros. ¿Bien? Entonces nosotros también debemos orientar junto con el equipo terapéutico a la familia hacia el logro de los objetivos, ¿sí? Enseñarle todas estas técnicas, ¿sí? Bien. ¿Qué más? A ver, con respecto al diseño de las intervenciones, ¿sí? Debe contener actividades diarias, actividades semanales para cada miembro de la familia, ¿sí? Se deben reunir con los médicos o con el clínico cuantas veces sea necesario, podemos decir, ¿sí? Hasta en algunos casos más severos, hasta diariamente, ¿bien? Y se va a planificar, obviamente, junto también con la familia, cuando se retire este contacto. ¿Bien? Entonces, el tema que también es sumamente importante, el tema de la educación y la sensibilización, ¿sí? Además de brindar este apoyo directo a estos individuos afectados por el trastorno disocial, como acompañantes terapéuticos, nosotros también podemos desempeñar un papel importantísimo en la educación y en la sensibilización sobre este trastorno, ¿sí? Proporcionar información que sea
precisa, información que sea actualizada, ¿sí? Sobre el trastorno, no solamente a la familia, sino a los cuidadores, a los profesionales de la salud, a los profesionales de la educación. Debemos trabajar para reducir, digamos, lo que es el estigma, lo que es la discriminación asociada con este trastorno, ¿sí? Y tratar de fomentar lo que es un ambiente compasivo, un ambiente solidario, que promueva la inclusión, que promueva el bienestar de todos los individuos, independientemente de los desafíos que nos lleva y las dificultades que nos lleva este tipo de trastorno. ¿Bien? Bien. Ahora, trastorno... Ay, me picó algo. Trastorno de conducta. Ahí está. Con respecto a... Voy a sacar esto un segundito, porque si no me molesta, tengo tantas cosas abiertas que me... Ahí está. Ahí está. Bien. Trastorno de conducta, que es conjunto de comportamientos, como dijimos antes, antisociales, ¿sí? Se puede manifestar en la infancia, también en la adolescencia. Muy parecido al trastorno disocial, ¿no? Bien, tiene una variedad de problemas conductuales, una variedad de problemas emocionales en los jóvenes, ¿sí? Bien, a ver, un niño o un adulto joven, un adolescente, puede mostrar patrones de conducta por ahí perturbadores y violentos y dificultades para seguir las reglas, ¿sí? Que también puede ir acompañado por otros trastornos mentales, TDAH, déficit de atención e hiperactividad, trastorno del estrés postraumático, trastorno bipolar, etcétera, ¿sí? A ver, es cierto que obviamente que este trastorno puede manifestarse de manera diferentes en niños y en niñas, ¿sí? Pero comparten síntomas comunes, ¿bien? Les voy a hacer así como una pequeña diferencia entre ambos. En general, a ver, los niños tienden a manifestar la agresión de manera más física, ¿sí? Con peleas físicas, ¿sí? Con daño a la propiedad. Pero las niñas pueden mostrar agresión verbal o relacional. ¿A qué hago referencia? Los chismes, la exclusión social, la manipulación emocional, ¿sí? Por otro lado, los niños pueden ser más propensos a desafiar directamente la autoridad, ¿sí? Desobedecer lo que son las reglas, mostrar comportamientos disruptivos, tanto en el entorno escolar como en el entorno social. En cambio, las niñas pueden ser más propensas a desafiar la autoridad, pero de una manera más sutil, ignorando las reglas, manipulando la situación para obtener lo que ellas quieren, ¿sí? Por otro lado, tanto los niños como las niñas, ¿sí? Con este trastorno de conducta, el comportamiento impulsivo es común, ¿sí? Pero más allá de eso, los niños pueden ser más propensos a actuar de una manera impulsiva en situaciones que involucren riesgos físicos, mientras que las niñas pueden mostrar impulsividad en áreas relacionadas con las relaciones interpersonales, con el control emocional también, ¿sí? Por otro lado, las niñas pueden tener más dificultades para establecer y para mantener relaciones sociales saludables, ¿sí? Por eso pueden tener, digamos, más problemas para desarrollar amistades íntimas, pueden mostrar comportamientos manipuladores, como les dije anteriormente, de control de sus interacciones, con los demás. Y hay algunos estudios que también sugieren que las niñas con este trastorno pueden tener una mejor respuesta al tratamiento si se compara con los niños. Obviamente que todavía se necesita más información, más investigación para poder comprenderlo completamente, comprender esas diferencias y determinar
el impacto en el tratamiento y en el pronóstico a largo plazo, ¿sí? Pero que es importante por ahí también recordar que estas diferencias son generales, ¿sí? No se aplican en todos los niños, en todas las niñas con trastorno de conducta. ¿Por qué? Porque, como sabemos, cada individuo es único, ¿sí? Y puede presentar una combinación única de síntomas y desafíos, ¿sí? Por eso el enfoque siempre va a ser, el enfoque del tratamiento hablo, ¿no? Siempre va a ser individualizado, siempre va a ser adaptado a las necesidades específicas de cada niño o de cada niña, ¿sí? Porque eso va a ser fundamental para abordar eficazmente, en este caso, el trastorno de conducta. ¿Bien? Y existen 3 tipos diferentes. Bien, se pueden clasificar por la edad en que empiezan a aparecer los primeros síntomas. Teníamos comienzo de la infancia, ¿sí? Que todas esas señales empiezan a manifestarse antes de los 10 años, como habíamos dicho, inicio de la adolescencia, ocurre directamente en la adolescencia, y inicio no especificado, cuando en realidad se desconoce la edad en la que se manifestó o se manifiesta el trastorno de conducta, ¿sí? Y otra cosa, los síntomas del trastorno de conducta también se dividen en 4 categorías, ¿sí? Tenemos lo que son comportamiento agresivo, como es el bullying y lo que son las peleas, comportamiento destructivo, lo que sería vandalismo, conductas engañosas, mentir, allanar una propiedad y robar, y romper las reglas, ¿sí? Huir de casa, el ausentismo escolar. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? El diagnóstico va a ser prácticamente el mismo que en trastorno disocial, ¿sí? Pero, a ver, los niños, niñas deben mostrar al menos 3 de los comportamientos asociados con, obviamente, este trastorno para poder ser evaluados, ¿sí? Y el trastorno también debe ser vinculado a la conducta del niño, la niña, en la escuela y socialmente. ¿Ok? Importantísimo. Apoyo emocional, lo vuelvo a repetir, y psicológico. Ofrecerle al niño, la niña, un espacio seguro para que exprese sus emociones, para que exprese todas sus preocupaciones, ¿sí? Ayudándole nosotros a manejar la frustración, la ira de una manera que sea constructiva, ¿sí? Debemos fomentar toda su autonomía, su confianza, ¿sí? Trabajar, digamos, en la construcción de una relación de confianza y de respeto mutuo. Bien, después tenemos todo lo que son las intervenciones, por ejemplo, en la vida cotidiana, ¿sí? La organización de las tareas diarias, hablo, de las rutinas, la promoción de la adherencia al tratamiento, que también es sumamente importante, la participación de las actividades recreativas, de las actividades sociales, acompañarlo a este niño o niña en situaciones que pueden ser para ellos desafiantes, como es la escuela, como son actividades, digamos, extracurriculares, siempre facilitando la integración social, ¿sí? Colaborar estrechamente con el equipo terapéutico, psicólogos, psiquiatras, cualquier profesional de la salud para asegurarnos de que tengamos un enfoque integral, un enfoque coordinado en el tratamiento, ¿sí? Y debemos estar capacitados para intervenir en momentos de crisis, ¿sí? Ofreciéndole todo lo que sería orientación, todo lo que sería soporte inmediato para manejar esas situaciones que son bastante difíciles, ¿sí? Entonces ahí tenemos el tema de las prácticas o las estrategias de afrontamiento, ¿sí? Que el niño va a poder utilizar ante situaciones de estrés y de conflicto. Bien. Por otro lado, tenemos trastorno del espectro autista, ¿sí? Bien, que comprende
perdón, la definición, se me había mezclado, perdón. La definición de trastorno del espectro autista, TEA, ¿sí? Que son un conjunto de trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? ¿Por qué está caracterizado? Por la dificultad en la comunicación social y la interacción social, ¿sí? También patrones de comportamientos repetitivos o restringidos, ¿sí? Bien, entonces, a ver, lo que es el trastorno del espectro autista es una afección, ¿sí? Relacionada con el desarrollo del cerebro, ¿sí? Que afecta de manera directa, ¿sí? A esa persona. Esa persona, ¿qué hace? Percibe y socializa con otras personas, ¿bien? Y causa problemas en la interacción social y también en la comunicación, ¿bien? Todo lo que es este trastorno también comprende patrones de conducta restringidos, como les dije antes, y repetitivos, ¿sí? Y no sé si ustedes saben que el término espectro, ¿sí? En el trastorno del espectro autista se refiere a un amplio abanico de síntomas y de gravedades, ¿sí? Bien, a ver, todo lo que es el trastorno del espectro autista comprende afecciones que anteriormente se consideraban independientes, ¿sí? Como el autismo, como el síndrome de Asperger, como el trastorno desintegrativo infantil, ¿sí? Y una forma no especificada de trastorno generalizado del desarrollo. Bien, ahora, ¿sí? O mejor dicho, hay algunas personas que utilizan el término síndrome de Asperger, que generalmente se considera que está en el periodo final leve del trastorno del espectro autista, ¿sí? ¿Cuándo comienza? Comienza en los primeros años de la infancia, ¿sí? Pero a la larga, ¿qué provoca? Provoca problemas para desenvolverse en la sociedad, por ejemplo, ante situaciones sociales, situaciones en la escuela, en el trabajo, ¿sí? Los niños hablo en general, niños y niñas, suelen presentar síntomas de autismo en el primer año, ¿sí? Después hay un número reducido de niños que parecen desarrollarse de forma normal en el primer año, ¿sí? Y luego pasan por un periodo de, digamos, regresión que sucede aproximadamente entre los 18 y los 24 meses de edad, cuando aparecen, digamos, los síntomas, ¿sí? Por otro lado, no existe una cura para los trastornos del espectro autista, ¿sí? Sí hay un tratamiento intensivo y un tratamiento temprano, que eso puede hacer la gran diferencia en la vida de muchos de los niños, ¿sí? Es importante tener en cuenta otra cosa, los síntomas, que los síntomas también pueden variar significativamente en personas con TEA, ¿sí? Se puede manifestar de manera diferentes, en función al nivel de qué, del funcionamiento y las necesidades individuales de cada uno. ¿Bien? Entonces, si hablamos de los signos y hablamos de los síntomas del trastorno del espectro autista, como les dije antes, puede variar. Tenemos, por ejemplo, todo lo que son dificultades en la comunicación social, ¿sí? Dificultades para comprender las emociones, dificultades para comprender las señales sociales de los demás, falta de contacto visual o evitación del contacto visual, dificultad para iniciar, ¿sí? O mantener una conversación, ¿sí? Todo lo que es ausencia de juegos sociales, de interacciones sociales por ahí limitadas, todo lo que es interpretación literal del lenguaje, si tienen dificultad, por ejemplo, para entender los chistes, todo lo que son expresiones figuradas. Luego tenemos todo lo que son signos y síntomas de comportamientos repetitivos o estereotipados, lo que son movimientos corporales repetitivos, el aleteo de las manos, ¿sí?
el girar objetos, el balanceo, también todo lo que son los intereses intensos, los intereses también focalizados en temas específicos, ¿sí? Tienen una adhesión inflexible a rutinas o a rituales por ahí diarios, ¿bien? Tienen una necesidad de mantener un ambiente constante, un ambiente predecible, también el uso repetitivo del lenguaje, ¿sí? Después pueden aparecer todo lo que son también dificultades en la comunicación verbal y en la comunicación no verbal, ¿sí? Todo lo que es retraso en el desarrollo del habla o ausencia, en algunos casos más graves, total del habla, el uso limitado o el uso inusual del lenguaje verbal, ¿sí? Hablar en tono, por ejemplo, monótono, repetir palabras, repetir frases sin ningún contexto, la dificultad para comprender las señales, como les dije antes, no verbales, los gestos, las expresiones faciales, el lenguaje corporal, ¿sí? Y tenemos también los intereses restringidos y comportamientos repetitivos, que sería, por ejemplo, la obsesión a ciertos temas, a ciertas actividades, la adherencia, como les dije antes, inflexible a las rutinas, a los patrones de comportamiento por ahí específico, tienen una resistencia al cambio, ¿sí? O tienen dificultad para adaptarse a esas nuevas, digamos, situaciones. Y otra cosa importante es la sensibilidad sensorial atípica, ¿sí? Ahí tenemos todo lo que es, por ejemplo, hipersensibilidad o hiposensibilidad a estímulos sensoriales, como por ejemplo los sonidos, la luz, la textura, los sabores, y todo lo que son las relaciones exageradas a ciertos estímulos sensoriales, ¿sí? Como por ejemplo el tema esto de taparse los oídos, ¿sí? En respuesta a ruidos fuertes, o evitar cierto tipo por ejemplo, alimentos debido a su textura, debido a su sabor, ¿sí? Otra cosa importante que hay que tener en cuenta, que la presencia y la gravedad de todos estos signos, síntomas, también pueden variar entre individuos con TEA, ¿sí? Algunos pueden tener síntomas por ahí un poco más pronunciados que otros, ¿sí? Y yo hablé de los síntomas en general, no significa que una persona con TEA tenga todos los síntomas que he nombrado. ¿Bien? Bien, con respecto a las causas, ¿sí? No hay una sola causa única conocida, ¿sí? Se considera también la complejidad del trastorno y el hecho de que los síntomas y la gravedad también varían, por eso probablemente hay muchas causas, pero una de ellas es el tema de la genética. Hay varios genes, digamos, diferentes, que parecen estar relacionados con el trastorno, ¿sí? Puede estar asociado entonces con un trastorno genético, como es, por ejemplo, el síndrome de Rett, que ya lo vamos a ver, el síndrome del cromosoma X frágil, que también lo vamos a ver, y por otro lado, todo lo que son cambios genéticos, o sea, mutaciones. Eso también puede aumentar el riesgo de padecer este trastorno, ¿sí? Y lo que son los factores ambientales, ¿sí? Actualmente todo lo que son los investigadores estudian si factores como, por ejemplo, eh, las infecciones virales, los medicamentos, las complicaciones durante el embarazo o los contaminantes, digamos, del aire, desempeñan un papel en el desencadenamiento, ahí está, no me salía la palabra, de este tipo de trastorno, ¿sí? Les voy a dejar de compartir pantalla porque antes de que se nos termine la hora, quiero compartirles, ahí está, un Responder preguntas videíto. simples en esta nueva herramienta. Parece una locura cuando se lo cuento a Denme alguien un por primera vez, segundo. pero quédate conmigo que Ahí está.
que quiero compartirles, a ver si lo coloqué, ahí está. Es un videito de 11 minutos, quizás nos pasemos un poquito así podemos terminar de charlar del trastorno del espectro autista, pero quiero que escuchen atentamente el video. Explicaré en qué consiste el trastorno del espectro autista y os daré las claves para identificar si vuestro hijo lo presenta desde sus primeros síntomas. Empecemos por definir el trastorno del espectro del autismo, o TEA por sus siglas. Según la definición de Manual, se trata de un trastorno del neurodesarrollo en el que hay, por un lado, dificultades en la comunicación y la interacción social y, por otro, una serie de patrones rígidos y repetitivos en cuanto al pensamiento y al comportamiento. No os preocupéis si ahora esto suena muy teórico, que más adelante veremos ejemplos prácticos de lo que esto implica. Hay algo importantísimo de entender, que es que el TEA acompaña a la persona a lo largo de toda su vida. Se nace y se muere con él, no tiene una cura ni un tratamiento que haga que desaparezca. Por eso, más allá de la definición de Manual, creo que hay que entender el autismo como una manera diferente de ver el mundo y de relacionarse con él. Es algo que forma parte de la persona que recibe este diagnóstico. Y puede que os preguntéis a qué se debe el autismo. Pues a día de hoy no se ha identificado un único factor que sea la causa del TEA, pero se cree que se debe a una combinación de factores genéticos y ambientales. Hay síndromes genéticos en que la frecuencia de autismo es más alta que en la población general, pero lo cierto es que la mayoría de niños con autismo no tienen una condición médica o genética que explique por qué, porque no hay un solo gen que se haya identificado como el causante del autismo. Lo que sí se ha visto es que hay una asociación familiar. El niño que tiene un hermano autista tiene más probabilidades de serlo. Y una curiosidad, hay adultos que se dan cuenta de que son autistas después de que diagnostiquen a sus hijos, ya que ven que muchas cosas suyas que consideraban rarezas propias son en realidad rasgos del TEA. Aunque, como os decía, no se conocen todas las causas que llevan a un niño a ser autista, quiero poner especial énfasis en dos que no tienen nada que ver. Uno, el tipo de educación que recibe el niño. Por favor, si os han dicho o se sospecha que vuestro hijo pueda tener TEA, no os sintáis culpables. Como os decía, el autismo se tiene desde el nacimiento. No le podéis provocar a vuestro hijo un TEA por no estimularlo lo suficiente cuando es un bebé, por ponerle demasiadas pantallas, por no ponerle suficientes límites. Esto no es así, no es vuestra culpa. Y dos, que si no saco yo el tema, sé que alguien lo hará en los comentarios. Las vacunas no tienen nada que ver. Esto es un bulo que se originó por un artículo fraudulento que se publicó en la revista The Lancet en 1988. Detrás de este artículo con información falsa había intereses económicos bastante turbios. No me quiero alargar hablando de este tema, así que os dejo un link en la descripción del vídeo por si queréis más información sobre esto. Y puede que os preguntéis si hay tipos de TEA, pero fijaros que cuando hablamos del autismo hablamos de un espectro. Y esto se debe a que, aunque existen una serie de características comunes que veremos más adelante, cada persona autista es única. Puede que os suenen términos como el síndrome de Asperger, pero en la última edición del DSM-5, que es el manual donde están definidos los TEA, este término quedó obsoleto. Sí que nos daré una clasificación de los tipos de autismo, pero sí quiero hacer hincapié en dos aspectos que varían entre personas autistas y que veo que son los que preocupan más a las familias. El primero, la capacidad intelectual. Ni todos los niños autistas son pequeños genios, ni todos van a tener dificultades intelectuales graves. Dentro del trastorno del espectro del autismo podemos encontrar todos los grados de inteligencia, igual que ocurre entre personas neurotípicas. Si no habéis escuchado esta palabra, las personas neurotípicas son las que no tienen autismo ni otros trastornos del desarrollo. Y luego está el lenguaje, que preocupa mucho porque muchas veces uno de los primeros signos que nos ponen alerta es que el niño tarda en desarrollar su lenguaje. Pues bien, habrá personas con TEA que serán no verbales, es decir, no llegarán a desarrollar el habla. Y otras, la mayoría, sí lo harán, sí podrán hablar, pero puede que igualmente tengan dificultades para comunicarse. Sea como sea, un diagnóstico temprano del autismo será
fundamental para apoyar a cada niño en el desarrollo de estas habilidades de comunicación. ¿Y cómo vamos a detectar el autismo? Os quiero explicar las 10 características más frecuentes, pero primero, si os está gustando lo que os cuento, me podéis apoyar dándole a me gusta en este vídeo y suscribiéndose al canal para no perderos ningún nuevo vídeo. La primera característica que veremos es la alteración en las interacciones sociales. En general, veremos que son niños que tienden a jugar solos y a manifestar poco interés por los demás niños o por formar parte del grupo. Suelen tener amistades restringidas, es decir, prefieren tener 1 o 2 amiguitos a juntarse con toda la clase. En cuanto a la comunicación verbal, algo muy característico del TEA es la literalidad. ¿Qué significa esto? Pues que entienden las frases tal cual son. Por ejemplo, si yo le digo a una persona neurotípica que esta blusa me costó un ojo de la cara, entenderá que es que me costó mucho dinero. Pero si se lo digo a una persona autista, se va a sentir muy confundida porque va a entender que literalmente yo he tenido que entregar uno de mis ojos a cambio de la camisa y en cambio sigo teniendo los dos. Y esto hace que las personas con TEA tengan muchas dificultades para entender la ironía, los chistes, los dobles sentidos, porque se lo toman todo al pie de la letra. Luego va a haber dificultades también de cara a la empatía. A las personas autistas les cuesta ponerse en el lugar de los demás y eso puede dar lugar a interacciones sociales que las personas neurotípicas consideremos como inadecuadas. Y algo muy llamativo tanto de niños como de adultos autistas es la falta de contacto visual. Mirar a los ojos de una persona aporta muchísima información y eso en personas autistas puede llegar a ser muy abrumador, de modo que se van a sentir más cómodos mirando hacia otro lado mientras hablan. Pero ojo, eso no significa que un niño o adulto que mira a los ojos no pueda tener autismo, ya que muchas personas autistas aprenden a hacerlo o simularlo simplemente para estar más integrados en la sociedad. Y algo que creo que mucha gente desconoce sobre las personas con TEA es que perciben la información de los sentidos de una forma distinta y que estímulos que podemos considerar normales pueden llegar a ser muy molestos para ellos. Algunos ejemplos en cuanto al tacto. En niños son frecuentes los problemas de selectividad alimentaria porque hay texturas de la comida que se les hacen muy desagradables. También es frecuente que caminen de puntillas para evitar las sensaciones que les produce el contacto con la planta de los pies. Y en cuanto a ruidos, puede que les molesten y se sientan muy sobreestimulados en situaciones como cuando todo el mundo canta el cumpleaños feliz. Lo perciben como si estuviesen en un concierto de rock al lado del amplificador. Una forma de regularse que tienen los niños y los adultos con TEA cuando se sienten muy abrumados son lo que llamamos movimientos estereotipados, que son movimientos que hacen de forma repetida. Una de las más frecuentes es el aleteo. Hay una cuenta en Instagram que se llama Happy Hands with Hailey, de una niña autista, donde podéis ver cómo lo hace constantemente. En cuanto al pensamiento, al procesamiento mental, es muy frecuente la rigidez. Les cuesta adaptarse al cambio. En niños con TEA es habitual que se alteren muchísimo y haya grandes rabietas si nos salimos de su rutina habitual. Y también son frecuentes los intereses restringidos, es decir, que lleguen a obsesionarse con un tema como los dinosaurios o los trenes, llegando a memorizar gran cantidad de datos sobre él, más de lo que esperamos para su edad, y a monopolizar las conversaciones con este tema. Y algo muy habitual en niños con autismo, aunque no es exclusivo de ellos, son los trastornos del sueño. Son niños que en general suelen tener más problemas para conciliar o mantener. Y si os fijáis, todas las características que os he mencionado hacen que sea difícil para una persona autista encajar en una sociedad que no se relaciona como ellos. Los grandes esfuerzos por intentar encajar y la sensación de fracaso al no conseguirlo llevan muchas veces a problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión. Hemos visto síntomas generales de autismo, pero vayamos ahora a los primeros que aparecen. ¿Cómo podemos saber si un niño pequeño tiene autismo y desde cuándo? Pues como os decía, se nace con autismo, pero durante los primeros meses de vida los bebés interaccionan poco con su entorno, así que es normal que no veamos los primeros síntomas hasta que no lleguemos al año de edad. A partir de los 18 meses ya podemos observar la mayoría de rasgos que nos alertan de un posible TEA. Los más llamativos son estos: que el niño no responda a su nombre. Los padres van a tener que hacer grandes esfuerzos para conseguir su atención hasta el punto que muchas veces llegan a preguntarse si habrá algún problema
problema de sordera. Luego son niños excesivamente independientes que no buscan a otros adultos o niños de su edad para jugar. En tercer lugar, no saben señalar aquello que les interesa o comunicarse por gestos. Es típico que en lugar de señalar y mirar, tomen al adulto de la mano y lo lleven hasta aquello que les interesa. Luego, no hay juego simbólico. En lugar de hacer juegos que impliquen la imaginación, como simular que hablan por teléfono o dar de comer a un muñeco, hacen lo que se llama un juego instrumental. Se dedican, por ejemplo, a alinear los juguetes una y otra vez o a girar las ruedas de un coche obsesivamente sin prestar atención al conjunto del juguete. Os explico más en profundidad estos primeros síntomas en el vídeo donde hablo de signos de alerta en el desarrollo de los 12 a los 24 meses. ¿Y qué hacemos ante una sospecha de autismo? Lo primero de todo, si el niño solamente presenta una de las características que os he mencionado, lo más probable es que no le pase nada. Pero si veis varios rasgos, creéis que hay varios motivos por los que preocuparos, lo mejor será consultar con vuestro pediatra. Disponemos de test que nos permitirán afinar este diagnóstico. El más utilizado es el M-Chat. Y en cuanto al tratamiento, os comentaba que no existe ninguno que haga que el niño deje de ser autista. Lo que hacemos los pediatras ante una sospecha de TEA es derivar a un equipo de atención temprana. Desde ahí valorarán las dificultades que tiene cada niño de forma individual y le darán el soporte que necesite, ya sea a través de logopedia, de psicología, de terapia ocupacional. Y si habéis llegado al final de este vídeo, enhorabuena, porque sé que es muchísima información y gracias, porque es de los vídeos que más me ha costado de preparar y lo he intentado hacer con toda. Bien, quería que compartamos. Ay, no se me prendió la cámara. Ahí está. Quería que compartamos entonces ese videíto que me pareció súper explicativo, muy claro. La clase próxima, obviamente que vamos a seguir con el tema de trastorno del espectro autista. Me quedan varias cositas por charlar. Vamos a hablar de todo lo que es, digamos, su tratamiento, ¿sí? Y lo que es el apoyo, bien, de la parte también farmacológica, y algo fundamental, el papel que ocuparemos nosotros como acompañantes terapéuticos, ¿sí? Luego vamos a seguir con lo que es síndrome de Rett y creo llegar con síndrome de cromosoma X frágil, y si podemos también síndrome de DiGeorge, así ya completamos una gran parte de los trastornos y síndromes que vamos a estar tratando durante este último tiempo que nos quedan, ¿sí? Así que, Estela, muchísimas gracias por acompañarme. Si Dios quiere, nos vemos el próximo jueves, no, perdón, jueves, había dicho, perdón, miércoles. Bueno, ya quiero que profe, sea nos vemos. fin de largo, Estela, fin de largo. Acá tenemos la Expo en la provincia mía. Ay, qué lindo. No, acá no. Pero al fin de semana, bueno, me voy a visitar a mi madre, a mi padre que cumple los años, así que lindo que el lunes no trabajo. Así que vamos a disfrutar, vamos a disfrutar. Así que, Estela, muchas gracias. Nos vemos, No, si Dios profe, quiere, no, entonces porque... el próximo miércoles, ¿sí? Un Bueno, beso nos enorme. vemos. Chao, Chao, chao. chao.